El problema de esa cabeza para el historiador del arte era su identificación. Ni siquiera sabemos dónde fue hallado. Lo único que sabemos es que estaba en la colección de Cristina de Suecia, adquirida en el siglo XVII. Por eso había que analizar muy bien el estilo y la iconografía de esa obra. Es significativo que la cabeza tiene un tamaño muy grande, tiene casi el doble de una cabeza humana, y eso significa que es una estatua de más o menos 3,50 metros, una estatua monumental. Este tipo de estatuas eran muy especiales, además el bronce es un material muy caro, mucho más caro que mármol. Hay muy pocas cabezas de bronce de ese tipo, tan grandes y tan bien trabajadas como la cabeza del Prado. Había una exposición en Florencia y después en Estados Unidos con obras de bronce, obras monumentales de bronce, y para mí era la mejor pieza de toda la exposición. Es una obra muy buena, es un original helenístico, entre 320 y 150 a.C. La iconografía oscila entre una iconografía heroica o también podría ser un retrato. Es un fenómeno sorprendente cuando se estudia esas cabezas. En la vista frontal parecen héroes o dioses porque tienen unas facciones muy ideales, mientras cuando se mira por el perfil se ve más claramente que son retratos, dejan un poco esa línea ideal. Naturalmente el artista tenía que enseñar esas dos facetas, esos dos aspectos. De una parte eran personas que habían vivido de verdad y de otra parte eran dioses. El modelo de los retratos heroicos en esa época era Alejandro Magno. Los sucesores de Alejandro eran los diádocos. Entre ellos el mayor era el padre de Demetrio Poliorcetes, que significa el que toma las ciudades. Cuando entran en Atenas, Demetrio y su padre dan la libertad, la democracia a Atenas. Los atenienses lo declaran reyes y un año más tarde el ejército macedonio declarando a ellos oficialmente como descendientes de Alejandro Magno. Para mí la restauración era muy importante porque solo después de la restauración algunas cosas eran más claras y más obvias. Antes no se veía bien esa calidad. También porque estaba frágil, Elena Arias ha empezado a restaurarla. La restauración se realizó porque aparecieron unas fracturas en esta zona de la cabeza en unos antiguos adhesivos que se utilizaban para sujetar las piezas que se encontraban sueltas. Como la cabeza se encontraba con tantísima reintegración volumétrica y totalmente pintada, de un color oscuro que imitaba el bronce, fue necesario hacer un profundo estudio técnico para conocer el estado real del bronce y saber la estabilidad que tenía. Se hizo un estudio con fluorescencia ultravioleta y con rayos X. De estos estudios pudimos concluir que conservaba un amplio núcleo metálico y que era posible retirar todas esas intervenciones previas. La restauración eliminó todos estos productos añadidos y recuperamos la superficie original del bronce. El estudio de la superficie interior de la cabeza nos permite ver cómo fue el trabajo en la fundición griega. Si estudiamos el bronce, por el interior quedan numerosas marcas de las manos del fundidor de cuando iba colocando la cera, ya que es una obra fundida a la cera perdida. Cuando se va colocando la cera por dentro, se puede ver incluso por dónde iba la mano del artesano. Y en el exterior es muy interesante localizar los resanes que se hicieron en frío una vez que el bronce ya estaba fundido, cómo estas chapitas van tapando todos los fallos que encontraron. También nos permitió estudiar en profundidad las grietas y las fracturas que tiene y la deformación producida por un fuerte impacto que recibió en este lado de la cara y deformó toda la pieza. Y al recibir este impacto, la cabeza estalla en numerosos fragmentos. En la actualidad conservamos 12 fragmentos. Posiblemente la cabeza quedaría enterrada. Cuando se encuentra en el siglo XVII, la encuentran fracturada y la encuentran con numerosa corrosión sobre el bronce. La limpian, la cepillan y para sujetar los fragmentos y recuperar la forma original de la cabeza utilizan unas lañas de hierro que se ven en el interior que van sujetando las piezas. Después de recuperar la forma original de la cabeza, lo rellenaron de un mortero y lo colocaron sobre una peana de mármol. Se conserva de esa forma
hasta que en 1965 se retira todo este mortero interior, se coloca sobre otra estructura y se le coloca todo el epoxi para sujetar los fragmentos. Ese epoxi que con el paso del tiempo envejeció y se fracturó. En la intervención actual hemos retirado ese epoxi, hemos limpiado toda la superficie y hemos recuperado la expresión real de la cabeza. Es mucho más serena que la que tenía antes. También hemos elaborado un nuevo soporte, mucho más acorde para la estabilidad de la pieza y con un sistema de andas que se introducen en el soporte cuando tiene que ser desplazada.